Este audio es la traducción y resumen del libro Libre Finalmente por Daniel Greenberg. Conocerás la historia de una escuela diferente a cualquier otra que haya existido. Tomó lo mejor de muchos otros lugares, pero el resultado neto fue algo bastante diferente, tanto antiguo como moderno, infinitamente intrigante. Este es un vistazo a un semillero de individualismo resiliente, libertad personal y democracia política. Un semillero de valores que florece en una antigua ciudad de Nueva Inglaterra. Todo pensador o educador alguna vez se ha preguntado, ¿cuál es la mejor manera de enseñar o de aprender? ¿Qué materias deberían aprender los niños? ¿Qué tan responsables son los niños? ¿Qué tanta libertad debemos darles para que decidan qué hacer con su vida? Para la mayoría de nosotros, estas preguntas siguen siendo teóricas, ya que hemos heredado un sistema educativo en el cual no podemos fácilmente modificar o experimentar con el orden actual. En 1968 nació una escuela única, experimental, en Framingham, Massachusetts. Se llama Sudbury Valley School. La escuela abrió sus puertas para niños de 4 a 19 años y a través del tiempo ha sido pionera en un sinnúmero de prácticas altamente innovadoras. Uno de los aspectos más interesantes de Sudbury Valley es su enfoque y actitud hacia el aprendizaje. La escuela se basa en una premisa muy antigua, que nace hace más de 2000 años, en donde Aristóteles declara: los seres humanos son naturalmente curiosos. Esto implica que las personas aprenden constantemente como parte intrínseca de vivir. También quiere decir que los niños van a aprender siguiendo sus inquietudes naturales, haciendo lo que les gusta, el tiempo que quieren, día con día. Sin importar su edad y desde el momento en que los niños entran a Sudbury Valley, se hacen responsables de ellos mismos y de tomar las decisiones difíciles que determinarán el futuro de sus vidas. Así, la escuela con su staff, equipamiento, biblioteca y espacios sirven como recursos disponibles, aunque pasivos, para cuando sean necesitados por los niños. La idea es simple. Impulsados por una curiosidad innata, la cual es la esencia del ser humano, los niños harán enormes esfuerzos para explorar y convertirse en expertos en el mundo que los rodea. ¿Qué es lo que realmente pasa en Sudbury Valley? Todos aprenden lo básico, pero a su propio ritmo, en su propio tiempo y a su manera. Algunos niños aprenden a leer a los 5 años, otros a los 10. Algunos aprenden mejor de maestros o de otros alumnos. Otros aprenden bien por sí solos. Cualquier día en la escuela, los estudiantes de todas las edades pueden ser vistos aprendiendo juntos, platicando, jugando, creciendo. A medida que crecen, desarrollan un fuerte sentido de identidad y establecen metas para el futuro. Todo esto tiene lugar en un entorno educativo donde los estudiantes son los jueces de lo que deben hacer y hacia dónde dirigir su progreso. Otra innovación fascinante es la estructura organizacional. La escuela es gobernada como una democracia pura, en donde cada estudiante y miembro del staff tienen un voto. Cada aspecto de la escuela opera de esta manera, sin excepción. Reglas, presupuesto, administración, contratación y despidos de personal, disciplina. El resultado es una institución que funciona sin problemas, en la que todos tienen una participación activa y disfrutan de una atmósfera de apertura y confianza. En lo que respecta al aprendizaje y la enseñanza, queríamos que los niños pudieran aprender solo lo que estaban entusiasmados por aprender. Aquello que se propusieron aprender por iniciativa propia, lo que insistían en aprender y en lo que estaban dispuestos a trabajar duro. Estábamos seguros que el único aprendizaje que realmente cuenta en la vida ocurre cuando los alumnos se sumergen en un tema por su cuenta sin persuasión, soborno o presión. Y así fue como nació Sudbury Valley. Y para ser fieles a nosotros mismos, teníamos que alejarnos de cualquier noción de currículum o programa inspirado en la escuela tradicional. Teníamos que dejar que este empuje viniera de los estudiantes,
con la escuela comprometida solo a responder a este impulso. La plena responsabilidad de las actividades de cada alumno tenía que recaer en esa persona y no en otra que tuviera una posición de autoridad. Más que nada queríamos que los estudiantes experimentaran el significado completo de la responsabilidad. Eso significa que cada quien tenía que cargar la pelota por sí mismo y que solo tú puedes tomar tus decisiones y vivir con ellas. Nadie debe pensar por ti y tampoco debe protegerte de las consecuencias de tus acciones. Eso pensamos era una piedra angular para que los niños fueran realmente independientes, autodirigidos y el maestro de su propio destino. Y así buscamos fomentar una atmósfera que esperábamos permear a la escuela. Más que nada, buscamos un ambiente abierto, honesto, confiable y libre de miedo. Lo que queríamos era eliminar el miedo al poder y a la autoridad. Y no estamos juzgando si la autoridad es buena o mala. Hay situaciones en las que se necesitan personas de autoridad. Pero era importante entender cómo las personas obtienen su autoridad y cómo se maneja una vez que la obtienen y comprender que uno no tiene miedo de las personas que están en una posición de poder si se entiende por qué están ahí y para qué. ¿Y qué pasa después de Sudbury? Todos los graduados de Sudbury Valley que han querido asistir a la universidad tienen una historia similar. Todos han sido aceptados, la mayoría en su universidad de primera elección. Muchos fueron invitados por las universidades. Ninguno tenía transcripts o cualquier evaluación estándar de la escuela tradicional, ni formularios de recomendación. Tenían más. Tenían su fuerza interior, su autoconocimiento y su determinación. Y cada vez en cada oficina de admisiones de la universidad donde habían aplicado, la gente se preguntaba, ¿qué clase de escuela es Sudbury Valley que moldea a estas personas? Las mates. Sentados frente a mí había una docena de niños y niñas de 9 a 12 años. Me pidieron que les enseñara matemáticas. Querían aprender a sumar, restar, multiplicar, dividir y todo lo demás. Me opuse, resistí. Pensaba que querían hacerlo porque sus papás o amigos querían que ellos aprendieran eso. Yo no entendía por qué no preferían ir a jugar o hacer algo más. Pero insistieron y me dejaron muy claro que eso era lo que ellos querían. Tuve que ceder, con escepticismo. Yo sabía que la aritmética tomaba 6 años para enseñar en las escuelas y estaba seguro que su interés se acabaría después de un par de meses. Pero no tuve otra elección y me esperaba una sorpresa. Les tomó 2 clases aprender sumas básicas. Hacían decenas de ejercicios. Las restas les tomó otras 2 clases. Para las multiplicaciones se tuvieron que memorizar las tablas. Les hice múltiples exámenes rápidos. Luego vinieron las reglas, luego la práctica. Todos avanzaban en las clases dominando las técnicas y algoritmos. Seguían practicando con muchos ejercicios, exámenes escritos, exámenes orales y seguían viniendo a clase. Todos se ayudaban unos a otros para mantener el ritmo de aprendizaje que llevábamos. Los niños de 12 se sentaban junto a los de 9, todos en paz, armoniosos, cooperando, sin molestar, sin avergonzar. Siguieron las divisiones largas, fracciones, decimales, porcentajes, raíz cuadrada. En 20 semanas, después de 20 horas de contacto y muchos ejercicios, habíamos cubierto todo el material, que se cubre en 6 años. Cada uno de ellos conocía y entendía el material. Celebramos con una fiesta entusiasta. Una semana después de nuestra celebración, platiqué con Alan White, que había sido especialista en matemáticas elementales durante años en escuelas públicas y conocía los últimos y mejores métodos pedagógicos. Le conté la historia de mi clase y Alan no estaba sorprendido y me explicó por qué. Me dijo, Daniel, todo mundo sabe que el tema en sí no es tan difícil.
Lo que sí es difícil, virtualmente imposible, es meterlo a fuerza en la cabeza de los niños que odian cada paso del proceso. La única forma que tenemos una pequeña oportunidad es martillando el material poco a poco, todos los días, durante 6 años. Y aún así, la mayoría de los alumnos de 6º grado son analfabetos matemáticos. Entonces Alan me dijo, tú dame un niño que quiera aprender las mates y bueno, 20 horas más o menos me hace sentido. Y entonces pensé, supongo que sí, nunca ha tomado mucho más que eso desde entonces. Las clases. En Sudbury Valley, una clase es un arreglo entre 2 partes. Empieza con alguien o algunos alumnos que deciden que quieren aprender algo y no lograron o no pudieron aprenderlo entre ellos, solos o leyendo. Entonces buscan a alguien para que les ayude. Los maestros en Sudbury Valley tienen que estar listos para hacer tratos que satisfacen las necesidades de los estudiantes. Lo que es importante para nosotros es lo que los estudiantes quieren tomar y no lo que los maestros quieren dar. Lectoescritura. En más de 2 décadas nunca hemos tenido un caso de dislexia. No sabemos exactamente por qué, pero tal vez sea porque nunca hemos hecho que nadie aprenda a leer. La lectura nos supone una prueba difícil y aquí en Sudbury Valley, como con todo lo demás, dejamos que la iniciativa venga del niño. No sugerimos, no ofrecemos, no persuadimos. Nuestro credo es esperar a que el alumno dé el primer paso. Y tengo que confesar que es fácil estar a la altura de tus creencias cuando las cosas salen como a todos les gustaría. Les comparto como ejemplo mi propia familia. Mi hijo mayor se interesó en la lectura a los 5 años. Por su propia cuenta ya era un lector a los 6. Luego vino nuestra hija menor y como con todo lo demás en la escuela, esperamos a que preguntara o buscara aprender a leer. Y esperamos, y esperamos, y esperamos. Que ella no leyera a los 6 años estaba bien en cuanto a lo que el mundo le parecía probable. Que no leyera a los 7 ya no era tan popular a los ojos de los demás. Los abuelos y amigos empezaron a sentirse inquietos y recibíamos comentarios esporádicos. Que no leyera a los 8 fue un escándalo con toda la familia y amigos. Éramos vistos como padres delincuentes. Y bueno, la escuela también recibía la dura crítica de cómo podía permitir que esto sucediera sin tomar acción al respecto. En Sudbury Valley, nadie parecía darse cuenta en absoluto. La mayoría de sus amigos de 8 años sabían leer. Algunos todavía no. A ella misma no le importaba. Sus días en la escuela eran ocupados y felices. A los 9 decidió que quería leer. No sé por qué tomó esa decisión entonces y ella no lo recuerda. A los 9:30 era una lectora que podía leer cualquier libro. En cuanto a los amigos, familia y abuelos, ya no era un problema para nadie. Por supuesto que nunca había sido. Esta experiencia en nuestra familia no es atípica en Sudbury Valley. Algunos niños aprenden a leer muy pronto, otros se tardan, pero todos aprenden a leer cuando están listos. Cada niño parece tener su propio método de aprendizaje. Algunos aprenden cuando les leen, ellos memorizan las historias y finalmente las leen por sí mismos. Otros aprenden de las cajas de cereal, de las instrucciones de juegos, en los letreros de las calles. También aprenden por sí mismos los sonidos de las letras o las sílabas, otros las palabras completas. Para ser honesto al respecto, rara vez sabemos cómo lo hacen. Y resulta que para los niños aprender a leer es muy parecido a como fue para ellos aprender a hablar. Es un proceso natural. ¿Por qué aprenden a hablar los niños? El hecho es que los bebés están rodeados por un mundo de humanos que se comunican a través del habla. No hay nada que ellos quieran más que dominar ese mundo. Y lo mismo pasa con la lectura en Sudbury Valley. Cuando los niños eventualmente ven por sí mismos que en nuestro mundo la palabra escrita es una llave mágica para el conocimiento. Cuando la curiosidad finalmente los lleva a querer esa llave,
La persiguen con el mismo entusiasmo que muestran en todas sus otras actividades. Y es mucho más fácil para ellos que aprender a hablar, porque ya son mayores y tienen más experiencia en aprender cosas nuevas. Aprender a leer toma una fracción del tiempo y esfuerzo que se requiere para aprender a hablar. Creo importante resumir y repetir que en Sudbury Valley ningún niño ha sido forzado, empujado, instado, engatusado o sobornado para que aprenda a leer. Nunca nos hemos topado con un caso de dislexia y nadie que conozca a nuestros alumnos mayores podría adivinar la edad en la que aprendieron a leer o escribir por primera vez. Mezcla de edades. La mezcla de edades en Sudbury es una de nuestras armas secretas. Nunca entendí bien por qué la escuela tradicional segrega por edades. En el mundo real la gente no vive separada por edades. Los niños no tienen todos los mismos intereses o habilidades a una edad en particular. En este tema, el principio sigue siendo el mismo. Si alguien quiere hacer algo, que lo haga. El interés es lo que cuenta. Si la actividad requiere un nivel avanzado, entonces la habilidad cuenta. Cuando las habilidades y el ritmo de aprendizaje no están todos al mismo nivel, ahí es cuando comienza la diversión. Los niños se ayudan. Tienen que hacerlo. De otra forma, el grupo completo se queda atrás. Los niños quieren ayudarse porque no están compitiendo por calificaciones o estrellas o un cuadro de honor. Les gusta ayudar porque es extremadamente satisfactorio ayudar a alguien más y tener éxito al hacerlo. Luego está el lado emocional de este proceso. Satisface una necesidad real de maternidad o hermandad para un niño de 16 años al sentarse en un sofá a leer tranquilamente a un niño de 6 años. Y le da al niño de 6 una sensación de comodidad y seguridad en un mundo donde gente muy grande los rodea todo el tiempo. Hay un sentimiento de autoestima que una niña de 12 años obtiene cuando le explica pacientemente el funcionamiento de una computadora a un novato de 16 años. Como arma secreta, la mezcla de edades es un éxito de taquilla. Aumenta enormemente el poder de aprendizaje y el poder de enseñanza de una escuela. Crea un ambiente humano que es vibrante y real. Juego. El juego es un asunto serio en Sudbury Valley. Creo que jugar es siempre algo serio para los niños, así como para los adultos que no han olvidado cómo jugar. Los educadores profesionales a menudo tienen problemas con el juego, principalmente porque los niños dedican energía e inteligencia al juego que supera con creces lo que invierten en el trabajo escolar. El hecho es que el juego es un factor primordial en la vida de Sudbury Valley y es uno de los principales factores de aprendizaje. Pero lo que se aprende es una lección diferente de lo que podrías estar pensando. Lo que se aprende es la capacidad de concentrarse y enfocarse sin descanso en la tarea que se está realizando, sin tener en cuenta las limitaciones, sin cansancio, sin prisas, sin necesidad de abandonar una gran idea a la mitad del proceso para pasar a otra cosa que me están solicitando. Esa lección se retiene de por vida. Recalco, es tan serio que no soñaríamos con interferir con el juego de nuestros alumnos. Y por esa razón florece a todas las edades y los graduados que dejan nuestra escuela salen al mundo y lo hacen sabiendo cómo dar todo en lo que sea que estén haciendo y aún recordar cómo reír y disfrutar la vida tal como se les presenta. Tiempo suficiente. No hay timbres o campanas en Sudbury. No hay clases o materias. El tiempo dedicado a cualquier actividad evoluciona según cada niño. No hay hora de lunch, o mejor dicho, cualquier hora es hora de lunch si tienes hambre. El respeto que la escuela muestra a los ritmos personales de cada niño es sagrado. Esto garantiza que todos, tarde o temprano, podrán entrar en contacto con su yo interior. Aprendizaje. Sudbury Valley nos enseña a todos la humildad. Todos los días nos enfrentamos a nuestra ignorancia. Luchamos contra ella y le presentamos nuestro respeto. Todo comenzó con aprender sobre aprender. Pensábamos que sabíamos algo sobre cómo aprenden las personas
y la realidad llegó en pequeñas dosis. Recuerdo claramente mi primera experiencia docente en la universidad. Yo conocía mi materia, había leído libros de pedagogía, psicología y desarrollo humano. Me sentía bien informado y con tanto que ofrecer a mis alumnos. Primero descubrí que todas esas caras atentas frente a mí enmascaraban aburrimiento e indiferencia. Tampoco entendían la mayoría de lo que les quería enseñar, pero cuando calificaba los exámenes me topaba con la versión del libro de texto memorizada cuidadosamente. Descubrí que todos mis colegas se enfrentaban al mismo problema y poco a poco me di cuenta de que los estudiantes no aprendían lo que no querían aprender, independientemente de cómo retosaba ante ellos o los amenazaba. Entonces entendí que en realidad no tenemos idea de cómo aprende la gente. A veces siento que las escuelas que nos rodean son el mejor ejemplo del famoso cuento del traje nuevo del emperador. Año tras año siguen llamándose proveedores del conocimiento y de la educación. La realidad es que los niños aprenderán lo que aprenderán cuando quieran y como quieran, a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Aquí en Sudbury no hacemos creer que sabemos lo que realmente no sabemos. Nuestro papel es estar al margen, mientras los niños, todos y cada uno, eligen sus propios caminos variados. Ayudamos cuando nos lo piden, nos hacemos a un lado cuando no se nos pregunta. Y qué variedad tan grande encontramos en esas mentes hermosas. No hay dos niños que tomen el mismo camino. Cada uno es tan excepcional y único que observamos con asombro y humildad. Todos los niños están aprendiendo todo el tiempo. La vida es su gran maestro y nuestro staff, tan preparado con títulos universitarios, maestrías y doctorados, son actores menores en este maravilloso proceso. Los niños usan a otros niños, a adultos, libros, instrumentos, juegos, lo que mejor les sirva. Su principal herramienta es su curiosidad, que les impulsa a encontrar, a dominar, a comprender. Aprenden a ver el mundo porque lo observan y están en él. No están encajonados en salones todo el día. Aprenden a relacionarse con personas porque conviven con ellas, de todas las edades, todo el día. Aprenden a resolver problemas porque tienen que hacerlo. Escucho con frecuencia que la gente dice: si dejas que los niños sean libres de escoger sus actividades, siempre tomarán el camino que suponga menos resistencia y nunca desarrollarán el carácter necesario para enfrentar tiempos difíciles. Estoy en completo desacuerdo. La mayoría de las veces los niños escogen el camino de mayor resistencia. No sé realmente por qué pasa esto, pero lo observo constantemente. Es como si los niños vieran sus puntos débiles como un desafío que simplemente deben superar. Así es que el niño torpe hace deporte todo el día. El niño con fobia a las matemáticas estudia aritmética y álgebra. El tímido intenta mezclarse y el gregario aprende a estar solo. Cada historia es una saga de lucha monumental y de determinación férrea. Luego está el argumento de que es importante que tengan un conocimiento integral. Hay que forzarlos a que aprendan un poquito de muchas cosas. Si no, pueden volverse demasiado estrechos. Ni un solo aspecto de este argumento me hace sentido. En primer lugar, está la arrogancia. Como si ellos, yo o un panel de expertos pudiéramos elegir del vasto océano del conocimiento humano la combinación correcta de gotas que todos necesitan beber. Luego está la ingenuidad, como si los niños de hoy en este país, en una era de bombardeo de multimedia, no estuvieran expuestos día y noche a más de lo que podemos imaginar. Y los mismos que se quejan de estrechez un día, puedes encontrarlos al día siguiente quejándose de la sobreexposición y sobreestimulación. Finalmente, existe la suposición de que es malo ser estrecho. ¿Malo para quién? ¿Lo fue para Mozart? ¿Para Einstein? Dejemos a los niños en paz. Aprenderán todo lo que tienen que aprender y más si no nos metemos con ellos, a menos y hasta que nos rueguen que lo hagamos. Evaluaciones. No hay calificaciones en Sudbury Valley. Los estudiantes deciden por sí mismos cómo medir su progreso. En su mayor parte aplican estándares estrictos a su propio trabajo,
comparándolo con los mejores modelos que pueden encontrar en el mundo. Nuestra política de no evaluación hace que los estudiantes aprendan a trazar su propio camino, establecer sus propios estándares y alcanzar sus propias metas. Además, como bonus de nuestra política de no calificar, los niños se ayudan mutuamente todo el tiempo. No tendrían por qué no hacerlo. Para finalizar, quiero dejar claro que nunca hemos visto como nuestra misión entretener a nuestros estudiantes, inspirarlos, entusiasmarlos para que aprendan lo que deberían estar aprendiendo. Nunca hemos puesto el buen ánimo y la felicidad en los primeros lugares de nuestra lista de prioridades. Para nosotros, la exposición a la realidad es más importante, ya que para aprender y crecer, las luchas cotidianas, las decepciones, las frustraciones y los fracasos son tan esenciales como la felicidad y la satisfacción que normalmente se buscan. Se han hecho estudios de nuestros exalumnos y los muestran en general como personas independientes e integradas, con un sentido de sí mismos que les da un propósito en la vida. Pero el hilo común que los une a todos es la comprensión de que sus años de crecimiento no les fueron arrebatados. Mantuvieron su infancia todo el tiempo que desearon, tejiéndola en maravillosos patrones que solo los niños pueden crear. Nuestro mayor regalo para ellos fue dejarlos ser, al no robarles lo que era realmente suyo. Para los adultos que pasaron su juventud con nosotros, este es nuestro legado. Muchas gracias por terminar de escuchar este resumen. Mi intención fue extraer de manera muy precisa las experiencias o ejemplos que nos pudieran ayudar a echarnos un clavado rápido en el mundo de las escuelas libres democráticas y entender lo que sostiene el éxito de este modelo de aprendizaje. Dicho esto, es importante que sepas que el libro cuenta con mucha más información verdaderamente fascinante que vale la pena leer aun y cuando ya escuchaste este resumen.